ganadería que en Bolivia, que está siendo alimentada con la soya transgénica, está produciendo... Todo es ya soya transgénica, querido. Toda la soya ya es transgénica. Toda ya es transgénica. ¿No? Emisiones muy grandes de metano, voy a hablar un poquito en términos vulgares y crasos, vía el eructo y los gases o los pedos, digamos así, ¿no? Que la vaca produce. Se calcula que una vaca produce 400 litros de metano al día. Y eso sube al medio ambiente, y el metano es 21 veces más contaminante que las emisiones de dióxido de carbono. Wow. ¿Qué significa esto, no? Que como suben al medio ambiente y no se dispersan, tardan muchos años más en dispersarse, ese sí genera un efecto invernadero, porque el calor rebota es y... como un techito, digamos. Como un techito, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la emisión de metano en Bolivia? Mira, en la Argentina, 50 millones de vacas tiene en la Argentina. Calculan que la emisión de metano equivale al 35% de la contaminación que hay, o que de los gases de efecto invernadero en la Argentina. En Bolivia no hay una cuantificación. Entonces, lo que se ha hecho allá es hacer esta denuncia. ¿Y cuál es el efecto? Una vaca contamina más que un automóvil. ¿Cuál es el parque automotor que hay en Bolivia? De acuerdo a los datos del INE, son 1.200.000 automotores que están contaminando, ¿no? Que se ha hecho transformación a gas, autos más modernos que emiten menos, pero todo automóvil contamina, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad de vacas que existe en Bolivia, ¿no? La cantidad es asombrosa, son 8.800.000 cabezas de ganado, de las cuales aproximadamente el 71% están siendo alimentadas con soya transgénica. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente 6.600.000 vacas están produciendo una contaminación gas de metano. Ahora, ¿qué también salió como denuncia en Lima? Que contrariamente a lo que se piensa, es el gobierno boliviano el que está fomentando este modelo de producción de alimentos a partir de los agronegocios y la gran ganadería. Por ejemplo, el gobierno ha insistido en la ampliación de la frontera agrícola, sí, supuestamente para producir más alimentos. Pero ¿qué es lo que se produce en Bolivia de manera masiva? Soya transgénica y caña de azúcar. Y ni soya ni caña produce alimentos de manera directa para la población. Claro, siempre son refinados. Primero, la soya no se puede comer, ni el ganado ni nosotros, ¿no? Tienes que desactivarla, la soya. Entonces se la tuesta, y una vez que está tostada se la puede exprimir y sale un aceite crudo, y de ahí va a salir recién el aceite refinado. Bueno, el aceite que consumimos todos los bolivianos es de soya. Es de soya transgénica, ¿no? Entonces, y lo que queda es la torta famosa. Y esa torta es la que se exporta y se les da a las vacas, a los chanchos, ¿no? ¿Qué pasa con la caña de azúcar, Lorena? Hay un proyecto en San Buenaventura y el gobierno dice que es para fortalecer la soberanía alimentaria y la producción de alimentos. Es una absoluta mentira, porque de la caña de azúcar se obtiene azúcar, que no es un alimento, es un endulzante, es un, como le han dicho una vez en tu programa, es un dulce veneno. Un dulce veneno. ¿De acuerdo? Sí, me acuerdo. Ya, no nos alimentamos de azúcar, ¿no? Nos endulza la vida y nos hace engordar. Segundo, se está produciendo alcohol, ¿no? Y del alcohol se sacan bebidas alcohólicas. Y tercero, se está produciendo el biodiesel. Entonces, la propuesta que ha hecho el gobierno de que se amplíe la frontera agrícola para sembrar soya y caña de azúcar, porque no está sembrando papa, ni verduras, ni frutas, ni hortalizas, en ese megaproyecto que tiene el gobierno de ampliar la frontera agrícola en el norte de Santa Cruz. No es para producir alimentos, por lo tanto no hay tal soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, y con estos datos que se está indicando que las vacas producen metano, y que es un tema ya científicamente demostrado en la COP20 por la delegación boliviana, se ha llegado pues a una situación de que el gobierno boliviano ha quedado mal, porque es fomentador de transgénicos, fomentador de la frontera agrícola en zonas boscosas. El gobierno ha emitido 2 leyes, la 337 y otra complementaria, donde a las personas que han deforestado 8 millones de hectáreas en Bolivia, se les da un perdonazo y se les pide que se inscriban en una lista para poder sembrar alimentos, que volvemos al tema de la soya y la caña de azúcar, que no son alimentos.
El gobierno boliviano es uno de los únicos gobiernos que está protegiendo a los que deforestan y no les cobra la multa correspondiente. Toda esa situación ha sido denunciada en Lima y ahora también yo lo estoy haciendo públicamente, y por ese motivo y otros motivos más es que el presidente Evo Morales en Lima no encabezó la marcha de la Cumbre de los Pueblos, porque llegaron 7 presidentes, el de Bolivia, el de México, el de Colombia, la de Chile, Ban Ki-moon, el Alcor, el ex vicepresidente, y el secretario de Estado norteamericano. Llegaron solo 7, 8 autoridades de gran nivel. Y Evo Morales estaba invitado para encabezar la marcha a los pueblos, que iba a ser de las organizaciones indígenas y los sindicatos. Pero te imaginas a Evo Morales encabezando una marcha donde se le iba a hacer recuerdo al tema del TIVNIS, se le iba a hablar de que las políticas que el gobierno boliviano está tomando respecto al modelo agroalimentario son atentatorias y que las políticas del gobierno están fomentando el incremento de la emisión de gases que están calentando el planeta, ¿no? Entonces Evo Morales hizo un anuncio que no iba a asistir a la marcha. Y por eso que se considera que la COP20 en Lima también fue una derrota para el presidente. Se ha hablado de justicia ambiental, querido. Sí, se habla de justicia climática. ¿Qué se ha dicho de justicia ambiental? La mayoría de las organizaciones lo que quiere es que haya inmediatamente que se tomen medidas, que se haga reparación. Se ha hablado de un tribunal de justicia climática, ¿no? Pero esas propuestas no cuajan, ¿no? ¿Por qué? Porque los que obstruyen son los gobiernos, ¿no? Al momento de tomar resoluciones, como las que han salido en la COP20, no dan el paso siguiente, ¿no? Entonces se hace declaraciones. Pero no se llegan a las acciones. A las acciones. Por lo tanto, esto nos muestra que ya no hay que pensar en Francia, ¿no? Porque va a ser otra vez lo mismo. Acuérdate que desde el protocolo de Kioto, que fue un protocolo donde sí se tenían que tomar medidas, Estados Unidos, China. Con mucho recelo los países grandes no quisieron firmar el protocolo y por lo tanto Kioto. No se ha aplicado. Bueno, ¿en qué queda el tema de la China y el tema de los Estados Unidos? Que no hay fuerza humana, no hay fuerza en el mundo que los haga que los firmar. obligue a firmar y a que tomen medidas de reducción. A todo esto, la cantidad de grados que está subiendo en el planeta, obviamente, está rumbo a los 4. Ya vamos está por rumbo a los 1,5. 4. Eso va a tener consecuencias desastrosas. La más inmediata que vamos a sentirlo nosotros en la región andina es el tema de los nevados, de los glaciares. Va a haber una reducción. Eso tiene que ver con el tema del agua, ¿no? O sea, los próximos años van a ser una lucha nuevamente por el tema del agua. Va a haber una reducción del agua dulce. Eso tiene que ver además con la deforestación que se va a seguir haciendo en la zona amazónica, y todo eso va a generar mayores conflictos, ¿no? Entonces lo que ha salido desde allá es la voluntad de todas las organizaciones que hemos asistido a Lima de hacer una campaña en serio en Bolivia, ¿no? De que todos estos temas dejen de ser invisibilizados. El gobierno está hablando de que va a organizar una cumbre a partir de los países del ALBA, ¿no? Este año, una cumbre de los pueblos por el tema del cambio climático, y vamos a generar ahora en la sociedad una verdadera discusión de todos estos temas, porque no nos han consultado, en ningún momento se nos ha consultado. Cuando el presidente Rodríguez Belcé aprobó por decreto la introducción de la soya transgénica en Bolivia, a nadie ha consultado. Y es más, en el decreto que legaliza la soya transgénica se dice que el glifosato, que es el químico con el que se rocía la soya transgénica, es biodegradable. O sea que no afecta a la Pachamama, a la Madre Tierra. Todo afecta. Y nosotros sabemos que sí afecta, contamina, ¿no? Entonces, por lo tanto, los temas climáticos ahora los vamos a poner sobre el tapete. Para que entre en el debate, nacional. Y yo creo que lo que tiene que discutirse ahora es la pertinencia de pensar en un modelo post-extractivista. Manuelito, ¿cómo vamos a combatir el deshiele de los glaciales? Es decir, La Paz, por ejemplo, aparentemente se va a ver muy, muy perjudicada respecto al tema de la dotación de agua. Claro. El tema de los glaciares. ¿Qué vamos a hacer respecto a eso? ¿Cómo se podría luchar en contra de esto? Mira, ya pensando en acciones, ¿no? Claro, mientras el planeta está caliente, ¿no? ¿Cómo lo enfriamos, no?
Y para enfriarlo hay acciones concretas que se puede tomar. Nosotros en Bolivia podemos tomar acciones concretas y pedir o coordinar para que a nivel global se tomen también acciones concretas. Fíjate que no solamente es la reducción de las emisiones de la industria y de los automóviles, sino es cambiar el modelo agroalimentario, desde la soberanía alimentaria y desde los pequeños productores, los pueblos indígenas, los campesinos. ¿Qué más genera calentamiento global? Por ejemplo, cuando se importan alimentos. ¿Por qué? ¿Qué pasa, digamos, con el Japón o Europa, que en invierno están comiendo mangos de Perú, están comiendo manzanas frescas de Chile, ¿no? Y esos mangos, esas manzanas han hecho un gran recorrido hasta llegar a los mercados y a los supermercados y a la población. Ese gran recorrido pues genera emisiones de dióxido de carbono. Calentamiento. ¿Cuál es la propuesta? Crear el consumo local, ¿no? O sea, sí, ¿qué deberíamos hacer en La Paz, no? Consumir alimentos de zonas muy cercanas. Pero cuando les tocas el bolsillo a las grandes potencias, inclusive a los países medianos, digamos, cuando les tocas el bolsillo, ya no quieren. Seguramente es mucho más fácil traer las manzanas de Chile y los mangos del Ecuador, ¿no es cierto?, que dedicarse al desarrollo local. Exactamente. Y por eso hay que discutir ya un modelo post-extractivista, ¿no? Bien. Y en ese modelo ya ponernos de acuerdo. O sea, al final lo que llegamos es que, tal como están las cosas, ya no vamos a poder aguantar más, ¿no? Y las consecuencias van a ser terribles, ¿no? Terribles en términos de cambio del clima, cambio de nuestra forma de alimentación, etcétera. Y las catástrofes que se van a ver en el planeta, por supuesto que las estamos viendo ya, ¿no? Y esto va a movilizar a miles y miles de personas. ¿No te imaginas el impacto que tienen estos temas en la juventud, en los adolescentes, en las niñas? No, sin duda, sin duda. Así es. Manuel Morales, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación.